Cuando hablamos de bibliometría nos estamos refiriendo a los aspectos puramente cuantitativos, estadísticos de las investigaciones científicas, como distribución geográfica, documental, áreas de investigación, áreas de aplicación, productividad, tendencias de investigación. ¿Cuál es su importancia para la vigilancia tecnológica? En este sentido, los análisis bibliométricos como producto nos permiten establecer el número de publicaciones científicas y sus autores, los artículos y citas que se han generado sobre los mismos, pero también los equipos de investigación que trabajan en ellas, quiénes son las instituciones, los países, identificar redes nacionales e internacionales y describir el desarrollo de nuevos campos multidisciplinarios de investigación asociados al producto o servicio que estemos investigando. ¿Qué pasos debemos generar para un estudio bibliométrico? La presentación introductoria del factor crítico de vigilancia es establecer claramente cuál es el objetivo de nuestra búsqueda, establecer el periodo a fotografía en el tiempo, generar las estadísticas relativas a tendencias de investigación, es decir, por ejemplo, números de investigadores generados en el periodo, identificación de áreas de investigación, número de estadísticas asociadas a estas investigaciones, áreas y subáreas, publicaciones que se generan entre competidores, qué instituciones y establecer los análisis, conclusiones y recomendaciones pertinentes. ¿Qué pautas debo seguir para realizar un estudio bibliométrico? En primer lugar, debe establecerse claramente el objeto de estudio. En segundo lugar, tener clara la finalidad del mismo. En tercer lugar, la periodicidad y frecuencia en cuanto a esa fotografía en el tiempo, que tiene que ver con hora y espacio, fechas en las cuales realizo las búsquedas en las diferentes bases de datos y que debe ser la misma aplicada a todas y cada una de las que pueda utilizar. En quinto lugar, argumentar y generar, organizar la información, el volumen de información por tipo de base de datos y tipo de variable analizada y generar los informes correspondientes. A continuación vamos a ver un breve ejemplo sobre un estudio bibliométrico. Cuando realizamos un estudio bibliométrico, por ejemplo, sobre un nuevo componente electrónico o eléctrico, vamos a caracterizar en principio esas tecnologías que están involucradas en ese componente. Recordemos que un solo producto tiene muchas tecnologías involucradas alrededor de él, por lo tanto debemos establecer todas las investigaciones alrededor de esas tecnologías. Determinamos los criterios de investigación, es decir, esas palabras claves que vamos a utilizar para en las bases de datos científicos poder realizar las búsquedas. Luego fijamos el alcance del estudio. Dependiendo del objetivo y de la información que obtengamos, podemos establecer o empezar con los últimos 5 años, pero podemos ir hacia atrás 10, 15, 20 años dependiendo de qué nos vaya otorgando las bases de datos. Diseñamos las estrategias de búsqueda asociadas a estos procesos, seleccionamos y clasificamos la información dependiendo del volumen que vamos a obtener y generamos las tablas y gráficos que nos ayuden a visualizar todos estos aspectos de manera ordenada y estructurada.